¿Y si todo lo que creías saber sobre Jesús fuera solo una versión de la historia? En un texto sagrado de hace 1400 años existe un Jesús completamente diferente. No es divino, no murió en la cruz y profetizó la llegada de otro mensajero. Hoy descubriremos al Jesús del Corán, una figura que ha generado controversias explosivas entre cristianos y musulmanes, y que esconde secretos que podrían cambiar tu comprensión de la fe para siempre. ¿Cómo puede una virgen dar a luz sin intervención humana? Esta pregunta ha obsesionado a la humanidad durante milenios, y el Corán ofrece una respuesta que es simultáneamente familiar y profundamente extraña. La historia comienza en un lugar remoto, lejos de miradas indiscretas, donde una joven llamada Maryam se había retirado para adorar a su Señor. Según el Sura 19, versículos 16 al 21, conocido como Sura Maryam, ella se encontraba completamente sola, cuando de repente apareció ante ella una figura imponente, un hombre de proporciones perfectas. El terror la invadió instantáneamente, y ella exclamó: «Me refugio en el misericordioso contra ti, si es que temes a Dios». Pero este no era un hombre común, era el ángel Gabriel disfrazado, quien le anunció con voz serena: «Soy solo un mensajero de tu Señor para concederte un hijo puro». Esta escena, narrada con una economía de palabras que potencia su misterio, establece algo fundamental. Jesús no es producto de una unión física, sino de un mandato divino. El Corán utiliza la misma fórmula que usó para describir la creación de Adán, la palabra kun, que significa sé, y la cosa existe. En el Sura 3, versículo 59, se nos dice explícitamente: «Ciertamente, el ejemplo de Jesús ante Alá es como el de Adán. Lo creó de tierra, luego le dijo: sé, y fue». Esta comparación no es accidental ni ornamental, es teológicamente revolucionaria. Al equiparar el nacimiento milagroso de Jesús con la creación de Adán desde el polvo, el Corán está estableciendo que lo sobrenatural no equivale a lo divino. Un milagro impresionante, sí, pero que afirma la humanidad de Jesús, no su deidad. Lo verdaderamente fascinante emerge cuando examinamos las conexiones históricas ocultas detrás de este relato. Investigadores contemporáneos, particularmente Gabriel Said Reynolds, en su análisis de 2024, titulado El Corán y su subtexto bíblico, han señalado algo inquietante. Muchos detalles de la narrativa coránica sobre el nacimiento de Jesús no provienen de los evangelios canónicos que conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino de textos apócrifos cristianos que fueron rechazados por la iglesia primitiva. El más notable es el Evangelio de la infancia de Tomás, un texto considerado herético que circulaba entre sectas cristianas que negaban la divinidad de Jesús. ¿Es esto una coincidencia? ¿O el Corán estaba deliberadamente rescatando una versión perdida del cristianismo, una que fue suprimida por los concilios eclesiásticos que establecieron la doctrina trinitaria? Esta pregunta ha generado tormentas en las redes sociales desde 2025, especialmente en X, donde usuarios musulmanes argumentan apasionadamente que el Corán está corrigiendo las escrituras cristianas que fueron distorsionadas con el tiempo. El nacimiento virginal prueba que Jesús es un profeta como los demás, no Dios, escriben, provocando respuestas furiosas de cristianos que insisten en que el mismo milagro demuestra su naturaleza divina única. Pero aquí surge una paradoja intrigante. Si ambas religiones aceptan el nacimiento virginal, ¿por qué llegan a conclusiones diametralmente opuestas sobre su significado? La respuesta está en el marco teológico que cada una impone sobre el hecho milagroso mismo. Para el Islam, el monoteísmo absoluto, el Tawhid, no puede ser comprometido bajo ninguna circunstancia. Cualquier interpretación que sugiera que Dios tiene un hijo, comparte su naturaleza con un humano,
o forma parte de una trinidad, es considerada shirk, el pecado imperdonable de asociar socios a Dios. El Sura 21, versículo 91, cierra este primer capítulo con una declaración que resume perfectamente la posición islámica. María y su hijo son descritos como una señal para los mundos. No como salvadores, no como entidades divinas, sino como señales, evidencias del poder absoluto de Dios para crear sin necesidad de causas secundarias. Esta concepción virginal es presentada sin la fanfarria que encontramos en los evangelios cristianos, sin ángeles cantando a pastores o magos siguiendo estrellas. Es un evento privado, íntimo, casi secreto, que subraya un mensaje de puro monoteísmo. Dios puede hacer cualquier cosa con una simple palabra, pero eso no convierte a su creación en algo divino. El nacimiento de Jesús en el Corán es, paradójicamente, un milagro diseñado para reafirmar los límites entre creador y criatura, no para difuminarlos. Desde su nacimiento milagroso, Jesús pasaría a realizar actos que desafiaban las leyes naturales. Pero aquí es donde la narrativa coránica establece una distinción crucial que ha sido punto de conflicto teológico durante siglos. ¿Eran estos milagros expresiones de su propia naturaleza divina o simples manifestaciones del poder de Dios operando a través de un siervo escogido? El Corán no deja espacio para la ambigüedad. En el Sura 5, versículo 110, Dios le habla directamente a Jesús en el día del juicio, recordándole: cuando sanaste al ciego y al leproso con mi permiso, y cuando resucitaste a los muertos con mi permiso. Esa frase, con mi permiso, se repite como un martillo teológico, estableciendo que cada acto sobrenatural era una delegación temporal de poder divino, no una capacidad inherente a Jesús mismo. Los milagros atribuidos a Jesús en el Corán son impresionantes en su alcance y naturaleza. El mismo versículo menciona que él soplaba en la forma de un pájaro, y éste se convertía en pájaro con mi permiso. Esta historia específica, la animación de pájaros de arcilla, no aparece en ninguno de los evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Está completamente ausente de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, ¿de dónde proviene? Nuevamente encontramos la respuesta en los textos apócrifos, específicamente en el Evangelio de la infancia de Tomás, donde el niño Jesús moldea 12 gorriones de barro durante el sábado, aplaude sus manos y los pájaros cobran vida y se alejan volando. Este detalle folclórico, preservado en tradiciones cristianas primitivas que luego fueron marginalizadas, encuentra su camino hacia el Corán como una afirmación de la naturaleza profética de Jesús desde su infancia. Pero la inclusión de este milagro particular genera preguntas fascinantes sobre la transmisión de conocimiento religioso. Un debate de YouTube de 2023, titulado "El problema impactante con el Jesús del Corán", plantea una pregunta provocadora. Si Dios concedió tales poderes extraordinarios a Jesús, curar enfermedades incurables, resucitar muertos, crear vida a partir de materia inanimada, ¿no sugiere esto que era fundamentalmente diferente a otros profetas? Los críticos argumentan que otorgar estos poderes específicos a un mero hombre crea una contradicción. Si Jesús era simplemente humano como Moisés o Abraham, ¿por qué recibió capacidades que ningún otro profeta poseía? La respuesta islámica es consistente. La magnitud de los milagros no determina la naturaleza del mensajero. Moisés separó el Mar Rojo, Muhammad dividió la luna, según la tradición islámica, y estos actos no los convirtieron en dioses. Los milagros son credenciales proféticas, no evidencia de divinidad.
Lo verdaderamente intrigante surge cuando analizamos las discusiones contemporáneas en redes sociales, particularmente en X, durante noviembre de 2025, donde usuarios musulmanes y cristianos debaten si estos milagros prefiguran el rol escatológico de Jesús en el fin de los tiempos. Si Dios le dio poder sobre la vida y la muerte en su primera venida, ¿qué hará en la segunda?, pregunta un usuario, generando cientos de respuestas que especulan sobre capacidades olvidadas que Jesús manifestará cuando regrese. Esta conexión entre los milagros históricos y las expectativas apocalípticas crea una narrativa de continuidad. El Jesús que animó pájaros de arcilla será el mismo que derrotará al anticristo. Pero el Corán insiste en que incluso en ese rol futuro actuará bajo mandato divino, no por autoridad propia. El contraste con la teología cristiana no podría ser más marcado. En el cristianismo ortodoxo, los milagros de Jesús son manifestaciones de su naturaleza divina compartida con el Padre. Cuando Jesús dice en Juan 10:30, «Yo y el Padre somos uno», y cuando realiza milagros por su propia autoridad, «Yo te lo ordeno, levántate», está revelando su deidad. El Corán rechaza completamente esta interpretación. Cada acto sobrenatural viene precedido o seguido de una clarificación. Esto sucedió porque Dios lo permitió, no porque el agente humano poseyera poder divino intrínseco. Esta insistencia en la mediación divina no es un detalle menor, es el fundamento mismo que separa el monoteísmo islámico del concepto cristiano de la encarnación. Los milagros en el Corán no son revelaciones de divinidad escondida, son demostraciones de obediencia profética perfecta. Jesús se convierte así en el canal más transparente posible del poder de Dios, precisamente porque no reclama nada de ese poder como propio. Ahora llegamos al corazón del conflicto teológico más explosivo entre Islam y cristianismo. Si el nacimiento virginal y los milagros pudieran interpretarse de múltiples maneras, el Corán no deja absolutamente ningún espacio para la ambigüedad en este punto crucial. Jesús no es Dios, no es hijo de Dios. Y cualquier persona que afirme lo contrario está cometiendo el pecado más grave posible. El Sura 4, versículo 171, conocido como An-Nisa, es devastadoramente directo. Oh gente del libro, no exageréis en vuestra religión, ni digáis sobre Alá, sino la verdad. El Mesías, Jesús, hijo de María, fue solamente un mensajero de Alá y su palabra que él dirigió a María y un espíritu de él. Así que creed en Alá y sus mensajeros, y no digáis, 3, desistid, es mejor para vosotros, ciertamente Alá es solo un Dios. Esta condena no es suave ni diplomática, es una refutación directa y sin concesiones de la doctrina central del cristianismo. La palabra utilizada aquí, no exageréis, o en árabe, la taglú, es particularmente significativa. No simplemente significa no equivocarse o no malinterpretar, sino literalmente no ir más allá de los límites apropiados, no ser excesivo. El Corán está argumentando que los cristianos han tomado la verdad sobre Jesús, que era un mensajero noble y milagroso, y la han inflado hasta el punto de la blasfemia, atribuyéndole cualidades que solo pertenecen a Dios. El siguiente versículo, el 172, continúa demoliendo cualquier pretensión de divinidad. El Mesías jamás desdeñaría ser un siervo de Alá, ni los ángeles cercanos a él. Aquí el Corán coloca a Jesús en la misma categoría que los ángeles, seres creados y nobles que sirven a Dios sin cuestionar, sin compartir su naturaleza divina y sin merecer adoración. Esta caracterización de Jesús como siervo o esclavo de Dios, Abdullah en árabe,
es repetida constantemente en el Corán, creando un contraste deliberado con los títulos cristianos como Hijo de Dios o Dios encarnado. Pero lo fascinante es que el Corán reconoce algunos títulos especiales para Jesús que han confundido a muchos lectores superficiales. Lo llama Al-Masih, el Mesías, Kalimatullah, palabra de Dios, y en otros versículos, Ruhullah, Espíritu de Dios. ¿No implican estos títulos elevados alguna forma de divinidad o al menos una naturaleza superior a la humana común? La respuesta islámica es un no rotundo, pero la explicación requiere sumergirse en la metafísica coránica. Palabra de Dios se refiere al comando divino sé, que lo creó, no a una hipóstasis divina como en el prólogo del Evangelio de Juan. Espíritu de Dios significa que fue fortalecido por el Espíritu Santo, el ángel Gabriel, no que es Dios mismo. Esta es precisamente donde las controversias modernas se vuelven explosivas. En debates de Reddit de 2024, particularmente en el hilo "El segundo retorno de Jesús es problemático", en R Progressive Islam, algunos comentaristas sugieren algo radical. ¿Y si el Corán está preservando la versión original del cristianismo, la que existió antes de que los concilios eclesiásticos la corrompieran? Esta teoría no es nueva, pero ha ganado tracción con el aumento de información histórica disponible sobre las primeras herejías cristianas. El arrianismo, condenado en el Concilio de Nicea en 325 d.C., enseñaba precisamente que Jesús era una criatura creada, superior a los humanos, pero subordinada a Dios Padre, no de la misma sustancia. Arrio y sus seguidores fueron anatematizados, sus textos quemados, su memoria maldecida. Pero, ¿y si algunos de sus seguidores sobrevivieron en los márgenes del imperio, transmitiendo su teología hasta que se encontró con las primeras revelaciones islámicas? Esta conexión entre el Corán y el arrianismo no es meramente especulativa. Los primeros musulmanes que conquistaron Egipto y el Levante en el siglo VII encontraron comunidades cristianas que no aceptaban completamente la Trinidad nicena. Los coptos, los jacobitas, diversos grupos monofisitas y monotelitas, todos tenían cristologías que diferían de la ortodoxia bizantina. ¿Podría el Corán estar reflejando y validando estas herejías suprimidas, presentándose como la restauración del monoteísmo puro que Jesús mismo supuestamente predicó? Este planteamiento transforma el Corán de un texto que malinterpreta el cristianismo a uno que podría estar corrigiendo desviaciones posteriores. Naturalmente, esto es profundamente ofensivo para los cristianos ortodoxos, quienes argumentan que los concilios ecuménicos fueron guiados por el Espíritu Santo y que la doctrina trinitaria estaba implícita desde los tiempos apostólicos. Pero la pregunta permanece en el aire, generando debates interminables. ¿Qué pasaría si pudiéramos viajar en el tiempo y preguntarle a los primeros seguidores de Jesús si Él era Dios? ¿Qué responderían? Ahora llegamos a lo que es posiblemente la afirmación más controversial y explosiva del Corán sobre Jesús, una declaración que socava el fundamento mismo de la teología cristiana y ha generado siglos de polémicas. En el Sura 4, versículos 157-158, encontramos palabras que han resonado como un terremoto teológico desde el siglo VII hasta hoy. Y por haber dicho, hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Alá. Pero no lo mataron ni lo crucificaron, sino que se les hizo parecer así. Y ciertamente, quienes discrepan sobre él están en duda al respecto. No tienen ningún conocimiento de ello, excepto el seguimiento de suposiciones, y no lo mataron con certeza. Más bien, Alá lo elevó hacia sí, y Alá es siempre todopoderoso y sabio. Detengámonos aquí. El Corán está negando categóricamente que Jesús muriera en la cruz.
el evento central que define el cristianismo, el acto de expiación sobre el cual se construye toda la doctrina de la salvación. ¿Qué significa exactamente "se les hizo parecer así"? Esta frase enigmática en árabe, shubiha lahum, ha generado múltiples interpretaciones a lo largo de los siglos. La explicación más común en el Islam es la teoría de la sustitución. Alguien más fue crucificado en lugar de Jesús, alguien cuya apariencia fue alterada milagrosamente para parecerse a él. Las tradiciones islámicas varían sobre quién fue este desafortunado sustituto. Algunos dicen que fue Judas Iscariote, el traidor, castigado por Dios para morir en el lugar de aquel a quien traicionó. Otros sugieren que fue Simón de Cirene, quien según los evangelios fue forzado a cargar la cruz de Jesús. Aún otros proponen que fue un voluntario devoto que aceptó el martirio para salvar al verdadero profeta. Lo que todas estas interpretaciones comparten es la noción de que Dios no permitiría que su mensajero escogido sufriera una muerte tan humillante e ignominiosa. En cambio, Jesús fue elevado vivo hacia Dios, rescatado en el último momento posible. Esta negación de la crucifixión no es simplemente un desacuerdo histórico sobre eventos del siglo I. Es un rechazo fundamental de la soteriología cristiana, la doctrina de la salvación. Si Jesús no murió en la cruz, entonces no hubo expiación vicaria por los pecados de la humanidad. Si no hubo muerte, no hubo resurrección. Y si no hubo resurrección, como Pablo mismo escribió en 1 Corintios 15:14, vana es nuestra predicación, vana también es vuestra fe. El Corán está consciente de estas implicaciones y no retrocede ante ellas. Desde la perspectiva islámica, la idea de que Dios necesitaría sacrificar a alguien, mucho menos a su propio Hijo, para perdonar pecados es absurda. Dios es omnipotente, puede perdonar directamente a quien quiera, sin necesidad de sangre o mediación. La expiación sustitutoria es vista como un concepto que degrada tanto la justicia como la misericordia divinas. Pero hay otra dimensión de esta narrativa que es aún más inquietante. El Corán sugiere que la confusión sobre la crucifixión no fue accidental. Fue una ilusión divina deliberada. Se les hizo parecer así implica que Dios mismo creó esta apariencia engañosa. ¿Por qué haría Dios algo así? ¿No convierte esto al Todopoderoso en un engañador? Este es el talón de Aquiles de la teoría de la sustitución y ha sido explotado por apologistas cristianos durante siglos. Un blog de 2025 titulado Jesús en el Corán del Islam, en Apologia Veritas, argumenta exactamente esto. Si el Corán tiene razón, entonces Dios engañó intencionalmente a millones de personas durante siglos, haciéndoles creer que Jesús murió en la cruz, solo para revelar la verdad 6 siglos después. ¿Es este el comportamiento de un Dios justo y misericordioso? La respuesta islámica típica es que Dios no engañó a nadie. Fueron los enemigos de Jesús quienes fueron confundidos, mientras que sus verdaderos seguidores sabían que había sido salvado. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante desde una perspectiva histórica. La teoría de que Jesús no fue realmente crucificado no fue inventada por el Corán. Existía en ciertas sectas cristianas primitivas, particularmente entre los docetistas, quienes creían que Jesús solo tenía un cuerpo aparente, no real, y por lo tanto su sufrimiento en la cruz fue ilusorio. El gnosticismo cristiano también jugaba con estas ideas. El segundo tratado del Gran Set, un texto gnóstico, contiene un pasaje donde Jesús dice: «Yo no morí en realidad, sino solo en apariencia». ¿Es posible que el Corán esté reflejando estas tradiciones cristianas marginales que fueron eventualmente suprimidas por la ortodoxia? Discusiones en X durante 2025 han conectado esto con conspiraciones modernas. ¿Fue la crucifixión una gran ilusión divina para probar la fe?
separar a los verdaderos creyentes de los falsos. Esta interpretación transforma un evento histórico en una prueba metafísica, donde lo que parece haber sucedido no es lo que realmente sucedió. La elevación de Jesús vivo al cielo, según el Corán, lo coloca en un estado de suspensión hasta su retorno en el fin de los tiempos. No murió como cualquier otro ser humano, experimentando la muerte y esperando la resurrección general. En cambio, está vivo en algún lugar en la presencia de Dios, preservado para cumplir un rol profético final. Esta narrativa crea una continuidad única en la historia de salvación islámica. Jesús no completó su misión en el siglo I, tiene un acto final que realizar. Y ese acto, como veremos en capítulos posteriores, involucrará el enfrentamiento con el mayor engañador de todos los tiempos, el Dajjal o Anticristo. La cruz vacía del cristianismo es reemplazada por un Jesús ausente pero vivo, esperando su momento de retornar. Si todo lo anterior no fuera suficiente para provocar controversia intergeneracional, el Corán añade otro elemento que es simultáneamente fascinante y profundamente ofensivo para los cristianos: la afirmación de que Jesús mismo profetizó la llegada de Muhammad. En el Sura 61, versículo 6, conocido como As-Saf, se nos presenta una escena donde Jesús se dirige a los hijos de Israel. Y cuando Jesús, hijo de María, dijo: «Oh, hijos de Israel, ciertamente soy el mensajero de Alá para vosotros, confirmando lo que vino antes de mí de la Torá y anunciando buenas nuevas de un mensajero que vendrá después de mí, cuyo nombre es Ahmad». Este versículo transforma a Jesús de un punto final de la revelación divina, como es visto en el cristianismo, en un eslabón en una cadena profética que culmina con Muhammad. No es el alfa y omega, sino un precursor que señala hacia adelante. El nombre Ahmad es particularmente significativo. Es una forma derivada de la misma raíz árabe que Muhammad, ambas significando el alabado o el digno de alabanza. Los eruditos musulmanes han argumentado durante siglos que esta profecía corresponde a las referencias del Evangelio de Juan sobre el Paracleto o Consolador que Jesús promete enviará después de su partida. En Juan 14:16, Jesús dice: «Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre». Los cristianos interpretan esto como el Espíritu Santo que descendió en Pentecostés. Pero los musulmanes argumentan que la palabra griega original, parakletos, consolador, fue una corrupción o sustitución de periklutos, que significaría el muy alabado, una traducción casi exacta de Muhammad o Ahmad. ¿Es esta etimología válida? Los lingüistas occidentales generalmente la rechazan como especulativa, pero la teoría ha tenido un impacto duradero en la apologética islámica. Lo que hace esta afirmación especialmente provocativa es que sugiere que los evangelios cristianos han sido alterados o malinterpretados para ocultar una profecía clara sobre Muhammad. Si Jesús realmente predijo la llegada de otro mensajero después de él, y los cristianos han ignorado o suprimido esta profecía durante 2000 años, las implicaciones son sísmicas. Transforma el cristianismo de una religión completa y final en una etapa incompleta, esperando su culminación en el Islam. Un análisis de 2023-2024, publicado en Countercurrents, titulado «La conexión Jesús, construyendo puentes entre cristianismo e Islam», explora precisamente este tema, sugiriendo que el Corán está restaurando profecías que fueron distorsionadas en las redacciones posteriores de los evangelios. La pregunta que genera es deliciosamente subversiva. ¿Suprimieron los primeros cristianos deliberadamente las referencias a un mensajero futuro para establecer la finalidad de Jesús?
Esta narrativa de supresión profética encaja perfectamente en un marco más amplio de acusación coránica contra los pueblos del libro, judíos y cristianos, de tarif o alteración de las escrituras. El Corán no afirma que la Torá y el Evangelio originales fueran falsos, sino que fueron modificados, mal traducidos o malinterpretados con el tiempo por las comunidades que los guardaban. Según esta visión, existió un mensaje original puro, monoteísmo estricto, profecía continua, rechazo de la divinización de profetas, que fue gradualmente corrompido por deseos humanos de poder, control y conveniencia teológica. El Islam se presenta entonces no como una nueva religión, sino como la restauración del mensaje original que Adán, Abraham, Moisés y Jesús todos predicaron. Muhammad no es un innovador, sino un renovador, el último en una larga línea de profetas que intentaron traer a la humanidad de regreso al monoteísmo puro. Las reacciones contemporáneas a esta interpretación son predeciblemente polarizadas. En foros de discusión islámica de 2024, creyentes musulmanes expresan asombro de que los cristianos no puedan ver las profecías obvias sobre Muhammad en sus propios textos. ¿Cómo puede ser tan claro y aún así ser negado? Escriben con frustración genuina. Por otro lado, apologistas cristianos como aquellos en debates de YouTube señalan que esta lectura requiere una reinterpretación completa de pasajes en contextos que claramente se refieren a algo diferente. El Consolador en Juan, argumentan, es explícitamente identificado como el Espíritu Santo en versículos posteriores. Y forzar una referencia a Muhammad requiere ignorar todo el marco teológico del Evangelio. Pero para los musulmanes, esta refutación solo confirma su teoría. Por supuesto que los textos ahora niegan lo que originalmente afirmaban, porque han sido editados precisamente para hacer eso. Lo que permanece innegable es que esta visión de Jesús como heraldo de Muhammad crea una continuidad narrativa profundamente satisfactoria para los musulmanes. Cada profeta confirma al anterior y anuncia al siguiente, creando una cadena ininterrumpida de revelación divina que culmina en el Corán como mensaje final y protegido. Jesús no es disminuido en esta narrativa desde la perspectiva islámica. Más bien, se le otorga el honor de ser el penúltimo mensajero, el que preparó el camino para el sello de los profetas. Pero desde la perspectiva cristiana, esta es una usurpación intolerable, un intento de subordinar a Jesús, Dios encarnado, el camino, la verdad y la vida, a un papel meramente preparatorio para otro. Estas dos visiones son fundamentalmente irreconciliables, y es precisamente en este punto donde el diálogo interfaith a menudo colapsa en monólogos paralelos, cada lado hablando desde marcos que el otro no puede aceptar sin abandonar sus propias convicciones centrales. ¿Qué pasaría si te dijera que Jesús no solo está vivo, sino que volverá a la tierra no para juzgar a vivos y muertos, como enseña el cristianismo, sino para destruir físicamente el símbolo mismo del cristianismo y establecer la ley islámica? Esta es precisamente la creencia escatológica del Islam, una narrativa apocalíptica que ha sido discutida en mezquitas durante 14 siglos y que en años recientes ha experimentado un resurgimiento explosivo en foros digitales, videos de YouTube y debates teológicos. El Corán mismo solo insinúa esta segunda venida de manera críptica. El Sura 43, versículo 61, conocido como As-Sukruf, declara: «Y ciertamente Él es un signo de la hora, así que no dudéis de ella y seguidme. Este es un camino recto». La palabra Él en este versículo ha sido interpretada tradicionalmente como una referencia a Jesús, sugiriendo que su retorno será una de las señales mayores que anuncian el fin de los tiempos. Pero es en los hadices, las tradiciones proféticas atribuidas a Muhammad,
donde encontramos los detalles verdaderamente asombrosos y perturbadores de esta segunda venida. Según múltiples narraciones consideradas auténticas por los eruditos musulmanes, Jesús descenderá cerca del minarete blanco en el este de Damasco, Siria. Aparecerá durante la oración del alba, colocando sus manos sobre las alas de dos ángeles. Estará vestido con túnicas teñidas de azafrán, con el cabello ungido, como si acabara de salir de un baño. Cuando incline la cabeza, gotas de agua caerán de su cabello. Cuando la levante, perlas se dispersarán. Su primera acción será unirse a la oración musulmana detrás del Mahdi, el líder mesiánico musulmán que habrá aparecido antes, en un gesto deliberado de subordinación que establece que él viene no como líder supremo, sino como seguidor del Islam. Este detalle es teológicamente crucial. Incluso en su retorno glorioso, Jesús se somete a la autoridad del Islam y reconoce que Muhammad fue el último profeta. El relato se vuelve aún más dramático cuando describe la misión central de Jesús en este retorno, la destrucción del Dajjal, el anticristo islámico. Este Dajjal es presentado en las tradiciones islámicas como el engañador supremo, un falso mesías que afirmará ser divino, realizará milagros falsos y desviará a la humanidad en masa durante 40 días o años, según algunas interpretaciones. Será tuerto, una característica que los hadises enfatizan repetidamente, y tendrá escrito entre sus ojos las letras árabes KFR, que forman la palabra kafir o incrédulo, visible solo para los verdaderos creyentes. El Dajjal reunirá un ejército masivo, y será precisamente en este momento de crisis máxima cuando Jesús retornará. Según el hadith de Sahih Muslim, Jesús matará al Dajjal en la puerta de Lud, una ciudad antigua, ahora Lod, en Israel moderno. La muerte del anticristo a manos de Jesús no será mediante magia o poder sobrenatural, sino aparentemente física. Algunas narraciones dicen que el Dajjal se disolverá como sal en agua al ver a Jesús, incapaz de soportar su presencia. Pero aquí es donde la narrativa se vuelve profundamente controvertida y ofensiva para los cristianos. Después de derrotar al Dajjal, Jesús gobernará la tierra por 40 años, estableciendo justicia y paz. Y durante este reinado realizará actos que son explícitamente anticristianos. Romperá la cruz, matará al cerdo y abolirá la jizya, el impuesto que los no musulmanes pagan para vivir bajo gobierno islámico. ¿Qué significa romper la cruz? Los eruditos islámicos interpretan esto literalmente. Jesús destruirá las cruces cristianas, físicamente y simbólicamente, como una corrección final de la teología equivocada que creció en torno a su persona. Está declarando mediante acción dramática: yo no morí en esta cruz, dejen de venerarla. Matar al cerdo se interpreta como abolir las prácticas cristianas y judías que prohibieron el consumo de ciertos alimentos, pero luego relajaron esas prohibiciones, restableciendo las leyes dietéticas estrictas. Y abolir la jizya significa que bajo su gobierno no habrá comunidades no musulmanas protegidas, porque todos se habrán convertido al Islam voluntariamente al presenciar sus acciones. Un video de YouTube de 2025 titulado David Wood y Wes Huff exponen al falso Jesús del Corán presenta estas narrativas como evidencia de que el Jesús islámico es una fabricación que invierte completamente el mensaje del Jesús histórico. Los apologistas cristianos argumentan: el verdadero Jesús vino a morir en la cruz. Este Jesús islámico viene a destruir cruces. El verdadero Jesús estableció un nuevo pacto que trascendió las leyes dietéticas. Este Jesús reimplementa restricciones. ¿Cómo pueden ser la misma persona? La respuesta islámica, articulada en el Quran Talk Blog de 2024, es que precisamente este es el punto.
Jesús retorna para corregir las distorsiones masivas que se acumularon en su nombre. Las cruces no representan su sacrificio real, que nunca ocurrió, sino un error teológico fundamental. Él las destruye para liberar a la humanidad de una mentira que ha persistido durante 2 milenios. Este es un Jesús de corrección, no de continuidad con el cristianismo. Las discusiones en X durante 2025 sobre este tema revelan una mezcla fascinante de sincera expectativa religiosa y confrontación teológica agresiva. Usuarios musulmanes publican con anticipación: cuando Jesús regrese y destruya las cruces, el mundo finalmente sabrá la verdad. Usuarios cristianos responden con incredulidad y horror: esto no es Jesús, es un impostor, posiblemente el mismo anticristo. Esta polarización expone una verdad incómoda. Ambas religiones reclaman a Jesús, ambas esperan su retorno, pero las dos visiones de lo que hará cuando regrese son diametralmente opuestas e imposibles de reconciliar. El cristianismo espera que regrese en gloria para juzgar, vindicar su sacrificio en la cruz y establecer el reino de Dios. El Islam espera que regrese para negar que fue crucificado, destruir la simbología cristiana y establecer la Sharia. Uno de estos dos escenarios debe estar completamente equivocado, y las consecuencias de descubrirlo serán, por definición, apocalípticas. Esta no es una discrepancia menor sobre interpretaciones teológicas. Es un conflicto existencial sobre la naturaleza misma de la verdad divina y el destino final de la humanidad. Detrás de cada gran profeta hay seguidores que transmiten su mensaje, pero ¿qué sucede cuando esos seguidores son acusados de distorsionar fundamentalmente las enseñanzas que juraron proteger? El Corán presenta una narrativa fascinante y trágica sobre los discípulos de Jesús, los Hawariyun en árabe, que comienza con devoción pura, pero termina en desviación doctrinal. El Sura 5, versículos 111-115, nos presenta una escena que es simultáneamente conmovedora y premonitoria. Dios recuerda: y cuando inspiré a los discípulos, creed en mí y en mi mensajero, dijeron: creemos, y testifica que somos musulmanes. Esta última palabra es crucial. Muslimun significa literalmente aquellos que se someten, estableciendo que los verdaderos discípulos de Jesús eran, en esencia, musulmanes, en el sentido teológico del término, personas que se sometían al Dios único sin asociarle socios. La narrativa continúa con uno de los episodios más intrigantes del Corán: la petición de los discípulos de una mesa celestial. Los discípulos le piden a Jesús: «Oh Jesús, hijo de María, ¿puede tu Señor hacer descender sobre nosotros una mesa del cielo?». Esta solicitud revela tanto su fe como sus dudas persistentes. Necesitan una señal tangible, algo que fortalezca sus corazones y confirme definitivamente que Jesús es un verdadero mensajero. Jesús inicialmente responde con cautela: «Temed a Alá si sois creyentes», sugiriendo que pedir señales puede ser peligroso. Pero los discípulos persisten, explicando que quieren comer de ella, tranquilizar sus corazones, saber con certeza que Jesús les ha dicho la verdad y ser testigos de este milagro. Jesús finalmente ora por esta mesa y Dios responde que la enviará, pero con una advertencia severa: «Ciertamente la haré descender sobre vosotros, pero quien de vosotros niegue después de eso, ciertamente lo castigaré con un castigo con el que no castigaré a nadie de los mundos». Este episodio de la mesa celestial, ausente de los evangelios canónicos, pero con posibles ecos en la Última Cena y en tradiciones apócrifas, establece algo fundamental. Los discípulos recibieron pruebas extraordinarias de la verdad del mensaje de Jesús. No tenían excusa para desviarse posteriormente, y sin embargo, el Corán sugiere que precisamente eso es lo que sucedió.
El Sura 5, versículo 14, en un pasaje anterior pero temáticamente conectado, declara: «Y de aquellos que dicen, somos cristianos, tomamos su pacto, pero olvidaron una parte de lo que se les recordó. Así que sembramos entre ellos enemistad y odio hasta el día de la resurrección». Esta es una acusación devastadora. Los que se convirtieron en cristianos rompieron su pacto original, olvidaron parte del mensaje verdadero y como resultado, Dios mismo permitió que la división y el conflicto los consumieran. Las innumerables sectas cristianas, las guerras teológicas, los cismas, todos son vistos como consecuencias divinas de esta traición original. Pero aquí surge una pregunta histórica fascinante que ha generado intenso debate. ¿Quiénes eran los verdaderos seguidores de Jesús según la visión islámica? Si el cristianismo trinitario es visto como una desviación, ¿existió alguna vez un cristianismo monoteísta original? Un post de 2024 en Quran Talk Blog titulado «Los seguidores de Jesús prevalecieron» explora precisamente esta cuestión, conectándola con sectas cristianas históricas que fueron marginalizadas o destruidas. Los ebionitas, por ejemplo, eran judeocristianos que rechazaban el nacimiento virginal, contrario al Corán, pero también rechazaban la divinidad de Jesús y continuaban practicando la ley judía. Los nazarenos consideraban a Jesús el Mesías, pero no Dios. Los arrianos, como mencionamos antes, lo veían como la primera y más grande creación de Dios, pero no consustancial con el Padre. Todas estas sectas fueron eventualmente aplastadas por el cristianismo ortodoxo que emergió victorioso de los concilios ecuménicos. La teoría implícita en el Corán es que estos grupos heréticos, o al menos algunos de ellos, preservaron elementos del mensaje original de Jesús que fueron abandonados por el cristianismo mayoritario. Cuando el Corán dice que los verdaderos discípulos eran musulmanes, no significa que practicaban el Islam tal como fue revelado a Muhammad. Eso sería cronológicamente imposible, sino que mantenían el principio fundamental del Islam, sumisión al Dios único, sin asociarle socios. En esta lectura, la historia del cristianismo primitivo no es la historia del triunfo de la verdad ortodoxa sobre las herejías, sino al revés. Es la trágica historia de cómo una desviación politeísta, la Trinidad, logró suprimir el monoteísmo original predicado por Jesús. Los ebionitas y nazarenos no eran desviados de la verdad cristiana. Eran los últimos vestigios de la verdad original, eventualmente exterminados por la mayoría apóstata. Esta interpretación genera reacciones viscerales en ambos lados. Los cristianos ortodoxos la ven como una revisión histórica absurda que ignora la evidencia masiva de que la cristología alta, Jesús como divino, aparece muy temprano en las fuentes cristianas. En las cartas de Pablo, que datan de los años 50 d.C., solo décadas después de la crucifixión. Los himnos cristológicos preservados en Filipenses 2, 6, 11 y Colosenses 1, 15, 20, que presentan a Jesús como preexistente y divino, son anteriores a los evangelios mismos. ¿Cómo pudo la desviación haber sucedido tan rápido y tan completamente que no dejó prácticamente ningún registro del supuesto monoteísmo original? La respuesta islámica es que la corrupción comenzó inmediatamente después de la ascensión de Jesús, particularmente con Pablo de Tarso, quien nunca conoció a Jesús histórico, pero transformó su mensaje de un judaísmo reformado en una religión helenística de misterio, centrada en un Dios hombre moribundo y resucitado. Pablo, en esta lectura, es el gran corruptor, el que desvió el cristianismo de su curso original monoteísta. Lo verdaderamente fascinante es que esta narrativa de discípulos que comienzan bien, pero se desvían, crea una necesidad teológica para la revelación coránica. Si el mensaje de Jesús hubiera sido preservado perfectamente por sus seguidores,
no habría necesidad de Muhammad. Pero precisamente porque fue corrompido, intencionalmente o no, Dios debía enviar un mensaje final y protegido que restaurara la verdad original. El Islam no está compitiendo con el cristianismo auténtico. Está reemplazando su versión corrompida con la restauración del mensaje que los discípulos originales habrían reconocido. Esta es una afirmación extraordinaria que requiere extraordinaria evidencia. Evidencia que el Corán sostiene que proporciona mediante su coherencia teológica interna, sus señales milagrosas y su preservación perfecta. Los discípulos humanos fallaron. El texto divino no puede fallar. Esta es la lógica que cierra el círculo. De discípulos devotos a iglesia desviada a revelación correctiva final. Los Hawariyún recibieron la mesa celestial, pero olvidaron la lección. Nosotros hemos recibido el Corán y debe ser protegido a toda costa de sufrir el mismo destino. En la vasta arquitectura teológica del Corán, pocas figuras brillan con tanta prominencia y pureza como Mariam, la madre de Jesús. Lo notable no es solo que sea la única mujer mencionada por nombre en todo el Corán, sino que un capítulo entero, el Sura 19, con 98 versículos, lleva su nombre, mientras que ningún capítulo lleva el nombre de ninguna de las esposas del profeta Muhammad, ni de sus hijas, ni de ninguna otra mujer en la historia sagrada. Esta elevación de María a un estatus sin paralelo en el texto coránico es tanto un puente como un campo de batalla entre Islam y cristianismo. Es un puente porque ambas tradiciones veneran su virginidad, su pureza, su elección divina. Es un campo de batalla porque la naturaleza exacta de esa veneración, adoración versus respeto, mediación versus mero ejemplo, divide profundamente a las dos religiones. El Corán presenta a María con una genealogía espiritual impresionante. El Sura 3, versículos 42-43, declara que los ángeles le dijeron: «Oh María, ciertamente Alá te ha escogido y purificado, y te ha escogido sobre las mujeres de los mundos. Oh María, sé devotamente obediente a tu Señor, y póstrate e inclínate con los que se inclinan». Esta doble elección, escogida y purificada, la coloca en una categoría única de santidad humana. No es divina. El Corán es absolutamente claro sobre eso, pero es elevada por encima de todas las demás mujeres de la historia. Algunos hadices incluso la colocan entre las 4 mujeres más perfectas que jamás hayan existido, junto con Asia, esposa del faraón que crió a Moisés, Jadilla, primera esposa de Muhammad, y Fátima, hija de Muhammad. Esta es una compañía extraordinaria, y María es la única no musulmana entre ellas, lo que subraya su estatus excepcional. La narrativa de su infancia en el Corán añade capas de misterio y milagro. Según el Sura 3, su madre, nunca nombrada en el Corán pero llamada Hana en la tradición islámica, había prometido dedicar su hijo al servicio del templo, esperando un varón. Cuando nació una niña, expresó decepción, pero cumplió su voto de todos modos. María fue colocada bajo el cuidado del profeta Zacarías, padre de Juan el Bautista. Y aquí el Corán introduce un detalle extraordinario. Cada vez que Zacarías entraba al mihrab, el santuario interior, donde María residía, encontraba junto a ella provisiones milagrosas. «Oh María, ¿de dónde te viene esto?», preguntaba asombrado. Ella respondía simplemente: «Es de Alá, ciertamente Alá provee a quien Él quiere sin cuenta». Este sustento sobrenatural, interpretado por algunos comentaristas como frutas fuera de temporada, establece que María estaba bajo cuidado divino directo desde su juventud, siendo alimentada literalmente por Dios mismo. Este detalle de la provisión milagrosa es lo que inspira a Zacarías a pedir su propio hijo milagroso. Si Dios puede proveer frutas de invierno en verano para esta niña, razona, ciertamente puede conceder un hijo a un hombre anciano con esposa estéril.
La narrativa crea así una conexión directa entre el milagro de Juan el Bautista y el milagro posterior de Jesús, con María como el eslabón que demuestra que Dios no está limitado por las leyes naturales de reproducción y fertilidad. Pero lo más significativo es lo que esta historia nos dice sobre la percepción coránica de María. No era simplemente una joven piadosa que dio a luz a un profeta, sino una figura que desde la infancia estaba rodeada de intervención divina constante. Su vida entera fue una preparación para el momento en que concebiría milagrosamente al Mesías. Sin embargo, aquí es donde el Corán traza una línea absolutamente firme que no puede ser cruzada. María no es mediadora, no debe ser adorada, no puede escuchar oraciones. El Sura 5, versículo 116, contiene una de las escenas más dramáticas del Corán. Dios interrogando a Jesús en el día del juicio. «Oh Jesús, hijo de María, ¿dijiste tú a la gente, tomadme a mí y a mi madre como dioses además de Alá?» La respuesta de Jesús es de negación absoluta. «Glorificado seas. No me corresponde decir lo que no tengo derecho a decir. Si lo hubiera dicho, tú lo habrías sabido. Tú sabes lo que hay en mí, y yo no sé lo que hay en ti. Ciertamente, tú eres el conocedor de los invisibles». Esta escena es profundamente significativa porque el Corán está abordando directamente y condenando lo que percibe como la veneración excesiva de María en el cristianismo, particularmente en las tradiciones católica y ortodoxa. Las discusiones de 2025 sobre este versículo revelan una tensión interesante. Los apologistas musulmanes lo usan como evidencia de que el cristianismo, o al menos algunas de sus formas, ha caído en shirk al otorgar a María un estatus casi divino mediante doctrinas como su perpetua virginidad, su asunción corporal al cielo, su título como Madre de Dios, Teotocos, y prácticas devocionales como el rosario, donde se le pide que interceda. Los cristianos ortodoxos responden que esto malinterpreta completamente la veneración mariana. María es honrada como la más exaltada de todos los santos creados, pero nunca adorada como Dios. Solo Dios recibe latría, adoración, mientras que María recibe dulía y perdulía, veneración especial. Esta distinción, tan crucial para los católicos y ortodoxos, parece no tener peso en la perspectiva coránica. Desde el punto de vista islámico, cualquier práctica devocional dirigida a algo que no sea Dios directamente, incluso si teóricamente se entiende como veneración en lugar de adoración, cruza peligrosamente hacia el politeísmo. Pero hay otra dimensión de María en el Corán que es particularmente conmovedora: su humanidad vulnerable. Cuando da a luz sola bajo una palmera en el desierto, Sura 19, experimenta dolor tan intenso que grita: «Ojalá hubiera muerto antes de esto y hubiera sido olvidada completamente». Esta es una María que sufre, que duda, que está aterrorizada de lo que la gente dirá cuando vea que ha dado a luz sin esposo. No es la figura serena de íconos bizantinos, sino una mujer joven en crisis existencial. Una voz desde abajo, interpretada como el ángel Gabriel o el propio bebé Jesús, la consuela, indicándole que sacuda el tronco de la palmera para que caigan dátiles frescos y prometiendo que Dios proporcionará su defensa. Cuando finalmente regresa a su pueblo con el bebé, las acusaciones son brutales. «Oh María, has traído algo aborrecible. Oh hermana de Aarón, tu padre no era un hombre malo, ni tu madre una adúltera». Ella responde simplemente señalando al bebé, quien milagrosamente habla desde la cuna, declarando: «Ciertamente soy el siervo de Alá. Él me ha dado la escritura y me ha hecho profeta». Este primer milagro de Jesús, hablar como recién nacido, vindicó a su madre y silenció a sus acusadores. Esta María coránica es simultáneamente exaltada y accesible, perfecta y humana, un modelo para todas las mujeres creyentes, pero sin ninguna capacidad sobrenatural propia.
Es el recipiente escogido para un milagro divino, pero el milagro pertenece enteramente a Dios, no a ella. Esta visión crea un respeto profundo por María en el Islam. Ningún musulmán hablaría de ella sin agregar que la paz sea con ella, pero sin ninguna de las prácticas devocionales que han florecido en el catolicismo. Ella es la mujer más grande de la historia, pero sigue siendo solo eso, una mujer, una sierva de Dios, alguien que será resucitada y juzgada como todos los demás. No escucha oraciones desde el cielo, no intercede por pecadores, no apareció en Fátima o Lourdes. Cualquier afirmación de lo contrario es vista como innovación peligrosa, una distorsión del mensaje monoteísta puro. María permanece en su sombra, exaltada pero silenciosa, honrada pero pasiva, el ejemplo perfecto de sumisión humana ante la voluntad divina sin un ápice de divinidad propia. Hemos llegado a uno de los acertijos teológicos más fascinantes y explosivos del Corán, los títulos especiales otorgados a Jesús que parecen, superficialmente al menos, sugerir algo más que mera humanidad profética. Ya los hemos mencionado de pasada, pero ahora debemos enfrentarlos directamente porque representan el terreno más contestado en debates islámico-cristianos. El Sura 4, versículo 171, lo llama Kalimatullah, palabra de Dios, y el Sura 2, versículo 87, dice que fue apoyado por el Espíritu Santo, Ruh al-Qudus. Además, el Sura 4, versículo 171, añade que fue un espíritu de él, Ruhun Minhu. Para cualquiera familiarizado con el prólogo del Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Estos ecos son imposibles de ignorar. ¿Está el Corán usando lenguaje juánico? Y si es así, ¿con qué intención? ¿Está afirmando sutilmente una cristología alta o está deliberadamente vaciando estos términos de sus implicaciones divinas? La interpretación islámica ortodoxa es inequívoca. Estos son títulos honoríficos y metáforas, no indicaciones de naturaleza divina. Palabra de Dios se refiere al comando creativo sé, kun, mediante el cual Jesús fue concebido. No es que Jesús sea el Logos eterno que estaba con Dios desde el principio, sino que es el producto de la palabra divina, la materialización de un mandato. Al-Tabari, uno de los más grandes comentaristas coránicos del siglo IX, explicó que Jesús es llamado palabra porque vino a existir mediante la palabra de Dios sin Padre, no porque sea la palabra misma en algún sentido ontológico. Esta interpretación ha sido estándar en el Islam sunita durante más de un milenio. Similarmente, Espíritu de Dios o un espíritu de Él se explica como una referencia al ángel Gabriel, quien fortaleció a Jesús durante su ministerio, o como una designación honorífica que indica que Jesús fue creado directamente por el aliento divino, Ruh, como lo fue Adán, a quien Dios sopló de su espíritu. Pero esta explicación, aunque internamente consistente con el monoteísmo islámico, genera preguntas para aquellos versados en historia de las religiones. Un artículo de 2020 en Biblical Missiology titulado Jesús en el Corán, Palabra y Espíritu, plantea una teoría provocativa. ¿Podría el uso coránico de estos términos reflejar influencia de teologías cristianas heterodoxas, específicamente del arrianismo? Recordemos que Arrio enseñaba que el Logos, palabra, era la primera y más exaltada creación de Dios, a través de quien todas las demás cosas fueron creadas, pero no de la misma sustancia que el Padre. Esta cristología intermedia, más que un humano común, pero menos que plenamente divino, fue condenada en Nicea, pero sobrevivió en varias formas en los márgenes del mundo cristiano, particularmente entre los godos y en partes del imperio persa. Es posible que el Corán esté dialogando con estas tradiciones arrianas, adoptando su terminología, pero subordinándola aún más firmemente a un marco monoteísta estricto.
Esta teoría es fascinante porque sugiere que el Corán no estaba operando en un vacío, sino en un contexto de intenso debate cristológico. El siglo VII, en el Medio Oriente, era un hervidero de controversias cristianas. Monofisitas versus ortodoxos, nestorianos versus efesinos, jacobitas versus melquitas. Cada grupo tenía una cristología ligeramente diferente y muchos habían sido perseguidos o marginalizados por el Imperio Bizantino. Cuando el Corán usa lenguaje que suena cristológico, pero lo redefine en términos estrictamente monoteístas, ¿está corrigiendo todas las cristologías cristianas por igual? ¿O está favoreciendo sutilmente algunas sobre otras? La respuesta es importante porque determina si el Corán está completamente externo al cristianismo, una revelación independiente que casualmente usa alguna terminología similar, o si está profundamente entrelazado con debates cristianos internos, funcionando casi como una voz en una conversación cristológica del siglo VII. La posición musulmana tradicional rechaza firmemente cualquier sugerencia de que el Corán fue influenciado por teologías cristianas heterodoxas o de que está dialogando con ellas como si fuera un producto de su contexto histórico. Desde la perspectiva de la fe islámica, el Corán es la palabra eterna e increada de Dios, revelada a Muhammad por el ángel Gabriel. No surge de debates humanos, sino que los juzga desde una perspectiva divina. Si usa términos como palabra y espíritu para Jesús, es porque Dios escogió usarlos, no porque Muhammad o la comunidad islámica primitiva los tomaron prestados de cristianos cercanos. Y si esos términos se superponen con lenguaje cristiano, es porque el cristianismo preservó fragmentos de verdad original junto con sus corrupciones, y el Corán está restaurando los significados originales que esos términos deberían haber tenido siempre. Esta es una posición teológica herméticamente sellada que es imposible de refutar o confirmar mediante análisis histórico porque depende completamente de la aceptación de la revelación divina directa. Sin embargo, para observadores externos, historiadores de la religión, estudiosos críticos, aquellos interesados en el desarrollo comparativo de las ideas teológicas, la pregunta persiste: ¿por qué el Corán usaría estos términos específicos cargados de significado cristológico si su intención era negar completamente cualquier naturaleza especial de Jesús, más allá de ser profeta? La respuesta más convincente podría ser que el Corán está comprometido en una polémica sofisticada. Está tomando el lenguaje exaltado que los cristianos usaban para Jesús, palabra, espíritu, Mesías, y demostrando que todo este lenguaje puede y debe ser entendido en términos estrictamente monoteístas. Es un proyecto de reinterpretación radical que dice: ustedes tenían razón al reconocer que Jesús era especial, pero se equivocaron completamente sobre por qué y cómo era especial. Permítanos mostrarles el verdadero significado de estos títulos. Esta lectura hace del Corán no un texto que ignora el cristianismo, sino uno que lo enfrenta directamente, compitiendo por el legado interpretativo de Jesús mismo. Lo que permanece innegable es que estos versículos coránicos han generado interpretaciones salvajes diversas en los márgenes del Islam. Sectas místicas sufíes han meditado profundamente sobre lo que significa que Jesús sea llamado Espíritu de Dios, viendo en esto una cercanía especial a lo divino que trasciende la profecía ordinaria. Algunas tradiciones ismailíes y otros grupos esotéricos han desarrollado cristologías que rozan lo heterodoxo desde una perspectiva sunita ortodoxa. Y en el diálogo contemporáneo, estos versículos son los puntos donde musulmanes y cristianos a veces pueden encontrar terreno común. Miren, ambos reconocemos que Jesús es la palabra de Dios, antes de descubrir que significan cosas radicalmente diferentes con esa frase.
El lenguaje compartido oculta la divergencia teológica hasta que se examina cuidadosamente. Palabra y espíritu, metáforas hermosas que apuntan a la obra creativa de Dios, o misterios ontológicos que revelan la naturaleza del Hijo Eterno. El Corán insiste en lo primero, el cristianismo en lo segundo, y el abismo entre ellos permanece infranqueable.